Buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos a este lugar. No estamos en las oficinas hoy, ¿no? Estamos por fin aquí con un poco de amplitud y un poco más de espacio. Y damos gracias a Dios porque sea donde nos reunamos, ahí está el Señor, ¿no? Cuando nos reunimos como iglesia. En esa última foto que habéis visto de los hombres, hubo un momento en la comida que Alex me dijo, cuidado, Pablo, ¿te acuerdas? Cuidado, no te muevas. Y por la cara que le vi, yo sabía que me estaba hablando en serio, sabía que no era una broma. Y entonces me dijo, no te muevas nada, gírate lentamente a la izquierda, tienes un gusano de la procesionaria que te está subiendo por aquí, por la espalda. Entonces, si te llega al cuello y te toca la piel, te va a irritar, te saltará un sarpullido y vas a tener problemas y te vas a acordar del gusanito durante todo el resto del día, ¿no? Y estábamos comiendo tranquilamente y ese gusanito había aparecido ahí por algún lugar, ¿no? No sé si había subido o había caído de alguno de los árboles, pero como digo, estaba listo para llegar ya a mi piel y causarme esa irritación increíble. Alex pudo avisarme, en este caso, respecto a este gusanito. Yo he orado en esa tarde para que el mensaje de hoy nos sirva para evitar que seamos presa, no de un gusanito, sino de la serpiente que se desliza, conocida como Satanás. Así que vamos a poner nuestra atención en el texto de hoy. Estamos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, y dice así la palabra de Dios. Dice, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Como he mencionado en otras ocasiones durante esta carta a los Efesios, podríamos dividirlo en dos grandes secciones, ¿no? De los capítulos 1 al 4 podríamos hablar acerca de la teoría o la doctrina, y cuando vamos de los capítulos 4 al 6 nos habla de nuestro deber o de cómo poner en práctica eso que el apóstol Pablo ha estado enseñando en los primeros capítulos. La primera parte exalta nuestra posición en Cristo, mientras que la segunda parte, como digo, nos anima a ponerlo en práctica. Y en realidad podríamos empezar una división más, o hablar de una división más, justamente empezando en nuestro texto del día de hoy, en este versículo 10, y hasta llegar al final, al versículo 24. Y podríamos titularlo de esa manera, la guerra espiritual. La guerra espiritual. En nuestro estudio de Efesios hemos recorrido nuestro llamamiento celestial, nuestra conducta también terrenal, y durante las próximas 2 semanas vamos a considerar nuestro conflicto espiritual. Por cierto que el doctor Martin Lloyd-Jones predicó 52 sermones solamente de este texto que yo voy a compartir con vosotros en esta tarde, así que tranquilos, nosotros solo vamos a estar 2 semanas, ¿vale? Pero se podrían hablar muchas cosas acerca de esto. Me encanta cómo un pastor habla del movimiento en esta carta a los Efesios, o como dicen los jóvenes, del flow. Dice, habiendo instruido a la iglesia acerca de sus maravillosos privilegios y oportunidades, y habiendo exhortado a la iglesia acerca de sus grandes responsabilidades, Pablo concluye con una explicación vital de sus vulnerabilidades, junto con un estímulo acerca de sus posibilidades. Y lo principal que quiero compartir en el día de hoy es que permanezcamos firmes frente a Satanás en la fortaleza del Señor. Así que vamos a empezar hablando sobre fortalecernos en el Señor. Dice el versículo 10, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. El apóstol Pablo está dando ya las indicaciones finales, ¿no? Está diciendo por último o en conclusión, o podríamos decir, mirad, esto es lo más importante. Y me hace gracia porque mientras nuestra cultura nos anima a que nosotros seamos fuertes en nuestras propias fuerzas, está la frase por todos lados, tú puedes, tú vales, tú lo vas a lograr. La Biblia nos impulsa a fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Dice el Salmo 28, el Señor es la fortaleza de su pueblo.
También nos muestra Deuteronomio 20 que solamente podemos ser fuertes en el Señor. Dice algo así, parafraseando, ¿no? Como que si el Señor es quien va contigo, Él es el que pelea por ti, Él es el que te da a ti la victoria. Y dice, fortaleceos con el gran poder del Señor. Y el apóstol Pablo ya nos había dicho algo parecido antes al inicio de Efesios. En el capítulo 1 y versículo 19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y la única manera de experimentar ese poder es vivir nuestra posición por medio de la oración, de esa intimidad con Dios. Debemos luchar con el poder de su fuerza, porque como dijo alguien, cuando fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado, al reino de su Hijo, estás en la lista de los más buscados por Satanás. Por eso las batallas espirituales requieren de fortaleza espiritual. Y entre otras cosas tenemos que ser fuertes en el Señor, porque tenemos 3 enemigos espirituales. Según las Escrituras, uno de los enemigos es el mundo, es decir, nuestro enemigo externo. Otro enemigo que nos dice las Escrituras es la carne, es decir, nosotros, el enemigo interno. Y otro de los enemigos es Satanás mismo, es el infierno mismo. Y me encanta el reto que nos dejó Spurgeon. Dice, cuando duermas, recuerda que estás descansando en un campo de batalla. Cuando viajes, sospecha que hay una emboscada detrás de cada seto. Esta es una llamada de atención para que estemos siempre alertas en cuanto a esta guerra y esta lucha espiritual. Dice Swindoll sobre esto, cuando comenzaste la vida cristiana, no entraste en un feliz parque de recreo, entraste en un duro campo de batalla espiritual. Y es que como cristianos estamos expuestos a Satanás y a sus huestes cuando abordamos la guerra espiritual como si fuera un juego, o como si fuera una curiosidad, en lugar de una conspiración del mismo abismo del infierno en contra de nuestras vidas. Así que permanezcamos firmes frente a Satanás en la fortaleza del Señor. Número 2, vístete con la armadura de Dios. La primera parte de este versículo 11 es un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia del apóstol Pablo. Dice, poneos toda la armadura de Dios. La armadura de Dios ha sido provista para nosotros, pero dice que tenemos que ponérnosla. Tenemos que ponernos esa armadura. Y no dice que te pongas una parte de la armadura. O no dice que te pongas la parte que más te gusta o la que te queda bien. Dice que te pongas toda la armadura. Y si vamos un poquito más abajo, hay un momento en el versículo 13 en el que él vuelve a decir un mandamiento parecido. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios. Así que debemos coger esa armadura y debemos ponernos esa armadura. Y el mandamiento se repite porque es esencial que los creyentes estemos preparados y protegidos para la batalla espiritual. Y lo dice en las 2 veces con el énfasis de toda la armadura de Dios. Pablo estaba en Roma y Roma estaba llena de esos soldados con sus armaduras, ¿no? Supuestamente con esas escobas en la cabeza y todas esas cosas que ellos llevaban, ¿no? Y él sabía más bien que nadie cómo está compuesta la armadura de un soldado, porque dice que él estaba encadenado junto a un soldado para que él no pudiera escapar de la prisión en ese momento en Roma cuando él escribe la carta a los Efesios. Y en ese momento el apóstol Pablo, observando la armadura de ese soldado, es inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir y hacer esta analogía, esta comparación con la armadura que debe ponerse el creyente. Eso lo vamos a ver en el próximo fin de semana cuando hablemos de la armadura de Dios en sí, ¿no? Número 3, hacer frente a todas o a las artimañas del diablo. Una vez que nos hemos puesto toda la armadura de Dios, la segunda mitad del versículo 11 nos da una promesa. Dice, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Y me llama la atención que no dice que ataquemos al diablo. ¿Te has fijado? Ya sabéis que hay otros grupos que se la pasan por ahí peleando contra Satanás y arrebatándole no sé qué cosas, ¿no? Y diciéndole no sé qué otras historias. Pero cuidado, que la Biblia no nos dice en ningún lado que hablemos con Satanás, ¿eh? No nos dice que le digamos nada. Bueno, tampoco dice que le ataquemos, pero tampoco dice que huyamos. No dice que huyamos, porque no hay armadura tal vez para nuestras espaldas. Si huyes,
por miedo, a lo mejor te quedas expuesto a que él te pueda atacar desde atrás, ¿no? Así como ese gusanito de la procesionaria que estaba subiendo sin que nos diéramos cuenta. La Biblia nos enseña tantas cosas sobre esto. Dice Santiago 4:7, así que someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. También el apóstol Pedro refuerza esto en su primera carta, dice, practicad el dominio propio. Y siempre digo esto mismo porque siempre hay alguien nuevo y siempre hace gracia, ¿no? No dice el demonio propio, dice el dominio propio. Practicad el dominio propio. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistíos, manteniéndoos firmes en la fe. Nos está diciendo que nos pongamos en guardia. Está diciendo, mantente despierto, prepárate, está alerta. No seas un perezoso espiritual, está siempre vigilando. Satanás y sus minions odian a Cristo y están continuamente buscando cómo hacernos caer, cómo hacer caer a los cristianos. Os comparto esta cita de C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como decís los que no sabéis inglés. Es de su libro Cartas del Diablo a su sobrino. Y dice así, dice, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Dice, uno consiste en no creer en su existencia. El otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Esto solamente está en el prólogo de este libro que os recomiendo que podáis leer. Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. o C.S. Lewis. Lucifer, llamado Satanás en 1 de Crónicas 21. El diablo, como lo llamó Jesús directamente en Mateo capítulo 4. La serpiente, de la que se habla en Génesis capítulo 3. Belcebú en Mateo capítulo 10, el príncipe de este mundo en Juan 12, el maligno en Mateo 13, el que gobierna las tinieblas. Efesios 2, el Dios en minúscula de este mundo, como dice también en 2 de Corintios. Apocalipsis 12:9 nos da una lista de 5 nombres diferentes para el maligno. Dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, y que engaña, el engañador, al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Ahora, volviendo a la armadura de Dios, que aparece 2 veces en Efesios 6, el mandamiento de permanecer se utiliza 4 veces, en el versículo 11, 2 en el versículo 13 y una vez en el 14. Dicen que lo peor que puedes hacer cuando un león te acecha es salir corriendo y huir. No sé si lo habéis comprobado eso alguna vez, habéis tenido la oportunidad, pero yo no quiero comprobarlo, os lo digo. Pero recuerdo hace unos años estábamos en Tikal, las ruinas de Tikal, en el norte de Guatemala. Creo que estaba Máximo también y estaba Eliseo, el papá de Pablo. Y nos dimos una vuelta por allí. No sé de qué forma. Yo llevaba un polo blanco con la bandera de España, con el cuello de España y una gorra roja de España. Y nos acercamos a la caseta que había allí de control en este parque natural. Y no sé qué le dijo mi suegro, que el de seguridad entendió que yo venía de la embajada de España. Lo que pasa es que mi suegro le quería predicar el evangelio y decir, aquí te traigo un embajador de Cristo. Pero solo dijo, aquí te traigo un embajador. ¿Y qué pasó? No sé si te recuerdas que vino la policía con un pick-up y en lugar de caminar por todo el parque y al final no ver nada y tener que ir varios días a visitarlo, ellos nos iban llevando con el pick-up, con el 4x4, a cada una de las pirámides y los lugares a ver las diferentes cosas que había por allí. Así que no caminamos mucho. Pero unas indicaciones que nos dijeron es, en el parque hay jaguares, en el parque puede ser que haya algún tigre y en el parque puede ser que haya monos aulladores. Y nos dijeron, si los veis, no salgáis corriendo. ¿Tú crees que les hicimos caso? Estábamos allí viendo una de las pirámides y esos monos aulladores aúllan, yo que sé, parecen tigres o leones, yo que sé qué parece aquello, pero cuando los vimos, yo volví corriendo a la furgoneta otra vez. Yo no me iba a quedar allí. Creo que es la única vez en mi vida que he corrido. Hacía años que no corría, ¿no? Quedarse quieto ante algo así creo que va en contra de nuestra intuición, ¿no? En contra de lo que nosotros haríamos. Porque lo que uno quiere, pues es desaparecer del peligro, ¿no? Huir de ahí. Ahora,
Es magnífico cómo en la Escritura nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual, nos dice que huyamos de la idolatría, nos dice que huyamos de las pasiones de nuestra juventud, pero no se nos instruye que huyamos del diablo. Dice que debemos resistirlo, no huir de él. Dicho esto, quiero aclarar algo. De lo que sí debemos huir es de toda conexión con lo oculto, incluyendo esas tablas de Ouija, esa nueva religión o pseudo-religión llamada Wicca, la brujería, la astrología, los horóscopos, pero no los horóscopos de las revistas, que esos se los inventan los redactores que trabajan allí, ¿no? Sino los que los supuestos brujos dicen según tu signo del zodiaco, las sesiones de espiritismo, los psíquicos, el hablar con los muertos y otro tipo de encuentros paranormales. Me dejaron esta nota en el buzón esta semana, no sé si a los de Vic y Manlleu alrededores os ha llegado lo mismo, pero dice así, dice Maestro Balami, vidente, medium internacional directo, gran experto ritualista de alta magia blanca y negra, soluciona problemas por difíciles que sean. Dice, en el amor, regreso de la pareja de forma inmediata, aleja a quien le atormente, atracción de clientes, salud, negocios, venta y compra, quitar mal de ojo, limpieza en general, esto no lo había leído, adelgazar. Ahora estoy leyendo todo el papelito. Dice, adicciones de toda clase, impotencia sexual, protección contra los enemigos, mantener puesto de trabajo, problemas familiares. Dice, resultado garantizado 100%, serio, eficaz, rápido, en 3 días como máximo, y bueno, un montón de cosas aquí más. Eso estaba en el buzón. Creo que todos los que estamos aquí tenemos las cosas claras, ¿no?, respecto a estas cosas. Pero ¿cuántos de mis vecinos es posible que al recibir este papelito dijeran, ¿sabes qué? Voy a llamar, porque total, ¿qué puedo perder? ¿Qué me va a sacar? ¿Algunos euros? Llevo años intentando, yo qué sé, dejar de fumar. A lo mejor ese tipo me ayuda, ¿no? Y como esto, pues, muchas cosas más. Debemos oponernos al maligno, ¿no? O más específicamente a las artimañas del diablo, es decir, la metodología, los métodos que él utiliza. Los planes malvados de Satanás se construyen en torno al sigilo y al engaño. Los métodos del enemigo de Satanás son múltiples y están a nuestro alrededor. Y Satanás tiene una estrategia astuta, una estrategia inteligente, utilizando el engaño y sus trucos para obrar esas artimañas sobre las víctimas que están desprevenidas. Lo vimos hace unas semanas en Efesios 4:14. Dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Segunda de Corintios 11:3 dice, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y al inicio de Segunda de Corintios 2:11 también se nos dice que debemos ser conscientes de cómo actúa el diablo para no ser derrotados. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues que no ignoramos sus artimañas. Entonces la palabra de Dios nos está advirtiendo muy claramente de todas estas cosas que están a nuestro alrededor. Pero hasta que no sepamos quién es nuestro enemigo, dónde está, qué puede hacer, etcétera, nos resultará difícil entonces derrotarlo. Satanás no pelea limpio y él va a usar cualquier cosa y todo lo que pueda para derribarnos. Sus métodos y artimañas son atractivas y son engañosas, te enredan. Y quiero que veamos alguna de estas cosas para que no las ignoremos. Está la lista por ahí. La tentación. Desde que Satanás tentó a Eva, Adán y Eva, lo primero de la gran creación de Dios, tenemos que tener claro que Él también nos tentará a nosotros, ¿no?
también te tentará a ti y a mí. Pecados sexuales y de confusión de género. Hoy se nos ha dado este anuncio porque hay esa preocupación por parte de la Iglesia respecto a todo lo que la sociedad está enseñando que es correcto respecto al género. Aquellos que no tenéis a los hijos en un colegio religioso llevan tiempo inoculándoles con esta porquería del LGTBI, pero desde que son bien pequeños y con total descaro y sin ninguna impunidad. Así que estoy deseando que lleguen esos talleres para kids y teens con Pamela, que les estará hablando acerca de esto a cada grupo, como decía Dulce, según su necesidad. Luego las adicciones, la pornografía, la culpa y vergüenza, las dudas, la falsa doctrina, la ira y la amargura. Como aprendimos hace varias semanas en Efesios 4, 26 al 27, Satanás busca áreas desprotegidas donde él pueda encontrar una pequeña rendija para poder abrir y entrar completamente y meterse. Si os enojáis, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure hasta la puesta de sol, ni deis cabida al diablo. Otra de esas artimañas o engaños es la división, el desánimo, la distracción, el temor. Así que permanezcamos firmes frente a Satanás en la fortaleza del Señor. Y después de asegurarnos de fortalecernos en el Señor, de que nos hemos vestido con la armadura de Dios y de que nos enfrentamos a las artimañas del diablo, el versículo 12 describe quién es nuestro verdadero enemigo. Y este es el punto número 4 que voy a compartir, y no quiere decir que ya voy a terminar, es el último punto. Enfréntate firmemente contra las fuerzas espirituales. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. A veces puede que leamos tan rápido las cosas que nuestra comprensión lectora pasa por alto algunas cosas, ¿no? Pero de lo que nos está hablando aquí no es de una peleita. Está hablando de un combate a vida o muerte. Y nuestro combate dice que no es contra personas, sino que tienen lugar en un mundo invisible. Y hay un escritor que lo resume de esta manera. Dice, la guerra ideal es aquella en la que nadie se da cuenta de que se está librando una guerra, que en su mayor parte es invisible, no porque sus acciones estén camufladas, sino porque parecen otra cosa. No hace falta declarar nunca la guerra, porque siempre estamos en guerra. Aunque es difícil saber quiénes son los poderes, las autoridades, las potestades, esto es lo que sí sabemos sobre las fuerzas espirituales del mal. Sabemos que son numerosos, se enumeran en plural, dice poderes, autoridades, potestades y fuerzas espirituales malignas. Sabemos que hay una multitud de seres malignos por la respuesta que le da aquel hombre endemoniado a Jesús en Marcos capítulo 5. Le dice, ¿cómo te llamas? ¿Y qué responde él? Legión, le dice. ¿Por qué? Porque somos muchos. Una legión romana eran aproximadamente 5 o 6.000 soldados. Así que hay tantos demonios que Satanás podía enviar a 5 o 6.000 de sus demonios para atormentar solamente a una persona. Están organizados, hay una jerarquía entre ellos, con diferentes roles también asignados entre ellos. Y este ejército de demonios tiene una cadena de mando definida y disciplinada. Son extremadamente poderosos. ¿Sabes? No están vestidos con unas mallas de color rojo y un tridente sentaditos aquí en tu hombro, diciéndote cosas para que hagas, y otro te dice que hagas lo malo y otro lo bueno. Son agentes espirituales del mismísimo cuartel general del mal. Son diabólicamente malvados, son astutos e inteligentes y buscan hacerte desaparecer. Siguen a su padre, el diablo, que de acuerdo a lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, ha venido a robar, a matar y a destruir. Así que a la luz de todo esto, necesitamos prestar atención a Efesios 6:13. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, podáis resistir hasta el fin con firmeza. Hoy no estoy haciendo preguntas, pero las vamos a hacer. ¿A qué se refiere el día malo? ¿A qué se refiere cuando llegue el día malo? No creo que se refiera
a cuando llegue un mal día. Porque un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Dicen, cuando habla del día malo, puede ser que el día malo se refiere a esos momentos de especial tentación a los que todos nos enfrentamos, ¿no? Y nunca sabemos de antemano cuándo se avecina uno de esos días malos. ¿Por qué? Porque si lo supiéramos, estaríamos alerta, ¿no? Estaríamos preparados y diríamos, ahora viene este día y estoy preparado y voy a hacer frente a eso, pero nos pilla siempre desprevenidos. Job ciertamente experimentó el día malo, cuando el diablo atacó su cuerpo, su familia, sus posesiones, sus amigos. Los deseos del diablo son hacer que la gente se rinda, se enfade con Dios, se aleje de Él. Efesios 5:15 al 16 dice, así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Las cosas están mal y vendrán cosas peores, dice la Biblia, y no es el meme, es la realidad. Está en 2 Timoteo 3, 1 y 13. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero quédate con esta promesa de parte de Dios. Primera de Juan 4:4. Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que nunca penséis que Satanás tiene el mismo poder que Dios. O incluso que tiene más poder que Él. Ni mucho menos. Es un enemigo que ya está derrotado. Es un enemigo cuyo destino ya está escrito y bien definido en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 20:10, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y también promete Dios esto en Apocalipsis 12:11. Ellos, hablando de los fieles, de los creyentes, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y primera de Juan 3:8 dice que el diablo ya está acabado. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En la cruz, Satanás pensó que había derrotado a Jesús, pero solamente le hirió el calcañar, como dice ya en Génesis 3. En cambio, fue Satanás quien fue derrotado cuando Jesús le aplastó la cabeza. El Calvario le dio un golpe mortal al diablo y a sus legiones de demonios. La cruz hirió de muerte al enemigo de nuestras almas. Satanás sigue luchando, pero derrotado, aunque no está destruido todavía, usando todas las armas de su arsenal para convencernos de que tiene poder para vencernos. Muchas veces pongo este ejemplo, sobre todo cuando hablo con los jóvenes o con aquellos que les gusta el deporte y les digo esta exageración. Es como un partido de fútbol en el que los creyentes ya vamos ganando, ponte 90-0, ¿vale? Y estamos en el minuto 89 y es imposible que Satanás remonte esos 90 goles, ¿no? Pero durante esos últimos minutos del partido lo que va a hacer es encargarse de lesionar a todos aquellos cuantos estén a su mano. Este pasaje tiene que servir para nosotros como una llamada de atención, como un toque de alerta. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, pone el énfasis en ser proactivos, no pasivos en cuanto a nuestro acercamiento respecto a la guerra espiritual. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Quiero compartir rápidamente algunas maneras de mantenernos espiritualmente alertas, llevando cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. La primera de ellas sería seguir orando por los perdidos. Que sigamos orando por los perdidos. Hace unos años os animamos a los que estabais en aquel lugar a escribir en un papel el nombre de una persona que vosotros queríais ver sentada a vuestro lado en la congregación. ¿Os acordáis los que estabais? Claro, los que no estabais no os podéis acordar. Pero escribimos en un papel y colgamos en unas cuerdas, en un lazo, esos nombres de cada uno y estuvimos orando. Y sabes, muchos por los que estuvimos orando en aquel entonces
están aquí hoy sentados con nosotros. Incluso algunos han sido bautizados recientemente. Así que sigamos orando por los perdidos. Sigamos orando por aquellos que todavía no tienen a Cristo. Así que si has estado orando por alguien de tu familia, por un amigo, etcétera, no dejes de hacerlo. Tráelo siempre a oración. La segunda cosa es, sigue compartiendo el Evangelio. Busca a alguien con quien compartir el Evangelio cada día. Tenemos materiales, tenemos evangelios, tenemos folletos que son para regalar, para compartir. ¿Qué puedes hacer tú para compartir el Evangelio de Jesús? Esta semana me escribía uno de los jóvenes y me decía, ¿está bien que siempre esté subiendo cosas de Cristo y del Evangelio en las redes sociales? Y le digo, ¿por qué viene esa pregunta? Me dice, porque veo que muchos de la iglesia no lo hacen. Ya estamos señalando, ¿no? Siempre viendo qué es lo que hacen los demás. Pero le digo, bueno, hay que preguntarse por qué los demás no lo hacen, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, tienen su Instagram para poner viajes, otras cosas, no sé, no tengo ni idea. Pero eso me hizo pensar en algo. Y me hizo pensar en una frase, de nuevo, de Spurgeon, que leí hace muchos años y se me quedó en mi memoria grabada. Y decía Spurgeon, quien ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, habla de Jesús y comparte de Jesús. Así que no es obligatorio que llenes tus redes sociales como un loco fanático con versículos todos los días que luego ni siquiera obedeces ni cumples, ¿vale? Pero por lo menos pon algunos que hayan impactado tu vida y que estés dispuesto a vivir y a ponerlos en práctica. Compártelos con alguien que lo necesite, comparte el Evangelio. Yo tengo el reto esta semana de encontrarme con los máximos vecinos posibles y decirle, ¿has encontrado ese papel del maestro ese Balami en el buzón? Y si no saben de qué va o no lo han leído o no lo han cogido, quiero explicarles de qué iba y quiero ofrecerles la alternativa que es Cristo Jesús. Sigamos compartiendo el Evangelio. Sigue relacionándote con otros creyentes. Sigue relacionándote con otros creyentes. Satanás quiere separarte de otros creyentes y quiere llevarte a un terreno donde tú puedas ser vulnerable a sus ataques. Lo hemos dicho antes porque es verdad, ¿no? Si tú te desconectas del cuerpo de Cristo, vas a acabar cayendo y desmoronándote. Somos más fuertes juntos que cuando estamos solos. Así que si tu asistencia al servicio del fin de semana o entre semana es irregular, pon eso en tu vida como una prioridad. El tener ese encuentro semanal con cada uno de los hermanos. Si nunca has asistido al estudio bíblico de los martes, que empezaremos en 15 días aprox, y la reunión de oración, es el momento de unirte a un pelotón de compañeros, de hermanos y hermanas en Cristo, que estamos apasionados por Él y que seguimos ahí reuniéndonos. Cuando dejamos las reuniones en el mes de junio, éramos 40 y algo los que nos estamos reuniendo los martes, así que espero que en septiembre volvamos más todavía en las oficinas que el Señor nos ha provisto, ¿vale? Fortalece tus defensas espirituales. Esta mañana, cuando terminábamos la clase de ADN, una chica se me ha quedado mirando y me ha dicho, ¿tú ayunas? Y le he dicho, solo he tenido que hacer así para que se dé cuenta de que regularmente no. Si ayunara, pues a lo mejor no estaría así como estamos. El tema es, la pregunta era seria, ¿tú ayunas? Y hemos estado conversando acerca de eso casi una hora, ¿no? Acerca del ayuno y la oración. Y me decía, yo he estado ayunando esta semana 3 días y he tenido un tiempo especial también con el Señor, me ha ido muy bien. Así que una de las formas de fortalecer nuestras defensas espirituales es con lo que nosotros llamamos las disciplinas espirituales. Con la oración, con la meditación de la palabra de Dios, con el ayuno, con la adoración. Entra en la aplicación YouVersion si no te la has descargado y conéctate con la iglesia Betel porque ya tenemos habilitado el espacio para poder subir devocionales en esta aplicación. Así que muy pronto estaremos haciéndolo, ¿vale? Fortalece tus defensas espirituales. Otro consejo que quiero darte es que leas Efesios capítulo 6 del 10 al 18 durante todos los días en esta semana y que te pongas esa armadura espiritual. Porque si has estado o sientes que has estado un poquito ahí a la deriva, pues es momento de arrepentirse y de volver al Señor. Si te has visto en una situación comprometedora, es hora de volver a comprometerte con Cristo Jesús.
Sexto y penúltimo, adopta una mentalidad de guerra. Un amigo al que muchos conocéis y que, por cierto, vendrá en 15 días más o menos, Chris Batchelor, se levantó la madrugada del sábado pasado a las 4:30. Me escribió y me dijo: he sentido el impulso de parte del Señor de levantarme a la hora en la que vosotros vais a tener el culto para estar orando por vosotros, porque sé que hay algo que quiere impedir que os reunáis. ¿Y qué pasó el domingo pasado? Que la persona que tenía que abrirnos el teatro no apareció y tuvimos que ir los 100 y pico que éramos al local de las oficinas y estar unos cuantos en la calle y otros dentro. Y eso solamente tiene esa explicación, porque nuestro amigo y nuestro hermano tiene una mentalidad de guerra espiritual. Él sabe que nuestra iglesia está atravesando un momento complicado espiritualmente. O sea, esto de no tener local es lo de menos, esto da risa. O sea, hay montones de iglesias que no tienen local y se reúnen cada domingo en diferentes lugares. Pero hay algo más que está pasando. Hay algo más. Y tenemos que tener esa mentalidad de guerra espiritual. Así que oremos, mantengámonos en oración. Por cierto que durante toda esta semana pasada y la que viene, ha estado un grupo en las oficinas orando por la mañana de 9:30 a 10:30 más o menos, así que si estás de vacaciones o tienes de tiempo libre, te animo a que puedas ir a orar. Estamos orando exclusivamente por la cuestión del local, ¿vale? No es que sea imprescindible de vida o muerta tener un local o no, pero tenemos un proyecto de iglesia que queremos llevar a cabo y hay cosas que al no tener nuestro lugar propio nos vemos limitados, ¿no?, para desarrollar ese proyecto y sentimos que nos han como medio enjaulado de alguna forma y queremos tener ese lugar de testimonio en la ciudad de Vic. Y en último lugar, C.S. Lewis reveló algunas ideas sobre la estrategia de Satanás al describir cómo un grupo de demonios descubría cuál era la mejor manera para evitar que alguien siguiera a Cristo. Y uno de esos demonios dijo: ¿sabéis qué podemos hacer? Podemos plantar en el ser humano, en algunas personas, la semilla de la duda, para que empiecen a desconfiar de las Escrituras, de la existencia de Dios. Otro pensó: es mejor que les ayudemos con la hipocresía, porque si pueden aparentar esa hipocresía delante de la gente, pues eso va a alejar a la gente. Y después de que estuvieran los demonios exponiendo varias ideas, uno de los demonios más jóvenes, de una forma tímida, dijo: quiero compartir algo. Os habéis perdido nuestra estrategia más eficaz. Y creo que la tengo, dijo este de los demonios. Dijo: decidles que tienen todo el tiempo del mundo para decidirse por Cristo. Decidles que no es tan importante. Decidles que esperen otro día, que ya tomarán esa decisión en otro momento. Así que el último punto que quiero compartir en esta tarde es que seas salvo y puedas recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y quiero decirte algo en el día de hoy. Si tú sientes que Dios te ha estado llamando, que Él ha estado hablándote a tu nombre directamente, no exclusivamente en esta tarde, durante estas semanas atrás o estos meses atrás, quiero pedir a todos que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos. Y si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, te puedas poner de pie en el lugar donde estás. Yo voy a verte y voy a orar por ti exclusivamente, ¿vale?